Bueno, buenos días, estudiantes. Entonces vamos a continuar con el video donde vamos a mirar cómo colocarle las fuerzas sísmicas al modelo de análisis. Recordemos el modelo de análisis y miremos un concepto y vamos a mirar un concepto que se llama la deriva. Entonces empecemos. Entonces, la fuerza horizontal equivalente determinada la vez pasada fueron estas respuestas, ¿cierto? Entonces ahora vamos al modelo. Y en el modelo tenemos que decir algo antes de empezar. En el modelo hay tres maneras de agregar los sismos o las fuerzas horizontales. Y de las tres maneras voy a darle nombre, voy a bautizarlas. Entonces, la primera manera yo la llamo la automática, la segunda manera la llamo la semiautomática, la tercera manera se llama la manual. Entonces, la manera manual no la vamos a ver aquí, pero para explicarla rápidamente, la manera manual que la van a hacer en dinámica estructural es que ustedes van a colocar un nodo y ese nodo lo van a ubicar en sus coordenadas x, y, z en el centro de masa de cada piso. Entonces el centro de masa de cada piso, ¿cómo lo determinan? Entonces en el centro de masa es el centroide. Entonces en AutoCAD ustedes en dinámica van a mirar que en AutoCAD pues, se puede determinar el centroide, ubican las coordenadas del x, y, z del centroide y las colocan acá y ubican el nodo en el centroide. En ese nodo centroidal van a colocar las fuerzas sísmicas en X y las fuerzas sísmicas en Y. Ese método manual ya pues no se usa, ya la verdad pues sirve para entender muchas cosas, pero pues en la profesión ya casi no se usa porque es muy demorado. La manera semiautomática, la manera 2, que es una manera que yo no quiero usar acá o no voy a usar acá. ¿Por qué? Porque pues presenta muchos problemas al momento de colocarlas, ¿sí? Presenta algunos errores y los errores son debidos a que él tiene que buscar el centro de masa y como tenemos estas viguetas, entonces él no es capaz de encontrarlo y genera unos errores que ya ahorita miramos en esa manera semiautomática que botará el error. Y la tercera manera, que es la automática, es la manera que más se usa afuera y es la manera que les voy a enseñar. Básicamente pues no hay que hacer mucho trabajo y determina las fuerzas sísmicas de manera adecuada. Entonces, lo primero que hay que hacer para hablar de cómo meter o cómo ingresar la forma automática y la forma semiautomática es que debemos crear unos constraints en la estructura, unos constraints. Y para entender qué es eso del constraint, aquí tengo cuatro estructuras que son pórticos sencillos para explicar el concepto del constraint. Bien, entonces esta estructura es igual a esta estructura, es igual a esta estructura, es igual a esta estructura. ¿Sí? La diferencia es que estas dos, esta y esta no van a tener constraint y esta sí van a tener constraint. Entonces vamos a mirar, o voy a mirar que vamos a mostrarles que yo ya les tenía asignado el constraint aquí en display, en show miss, en join y le decimos constraint diafragma. Y miren que aquí donde apareció en color verde es porque tienen asignado un constraint y aquí no, ¿sí? Entonces voy a quitarle los constraints a todos para volverlos a asignar para que ustedes vean cómo se asigna. Entonces voy a eliminar el constraint, listo, y voy a asignarle a estos nodos un constraint diafragma. Entonces venimos aquí, seleccionan los nodos, asignar join constraints y aquí tipo diafragma le damos a agregar constraint. Aquí le vamos a poner diafragma 1 en el eje Z, le damos OK y aquí asignamos el constraint diafragma y a estos dos no. Aparte de eso, yo le asigné a estos modelos la misma carga. Entonces vamos a mirar qué cargas tienen aquí en asignar cargas. Entonces carga muerta y el kilonewton y des en cuenta que yo puse una carga distribuida de 20 kN y una carga horizontal de 300 kN. Esa carga horizontal pues simula como si tuviésemos un sismo y la carga vertical es como si tuviésemos ya la estructura cargada. Entonces corremos la estructura y vamos a mirar las diferencias
al momento al momento de formarse. Entonces, ¿qué esperamos en estos nodos? Vamos a mirar las deformaciones en U1. Entonces, en 1, para mirarlo, miremoslo en milímetros. Entonces tenemos aquí 39 milímetros, 39,43, 39,36, 39,29, 39,21, 39,14, 39,07, 39,002. Significa que la deformación horizontal de todos estos nodos es diferente, sensiblemente diferente. Lo mismo va a pasar con este. Este tiene 39,43 y este tiene 39,0042, que casualmente son los dos mismos esquineros de este. Ahora en este, ¿qué va a pasar? Que la deformación horizontal va a ser la misma. Entonces miremoslo. 39, 21, 96 aquí, 39, 21, 96. Y para que no haya trampa, aquí tengo con varios nodos. Aquí tenemos 39, 21, 96, 39, 21, 96, 39, 21, 96, 39, 21, 96, 39, 21, 39, 21, 96, 39, 21, 96. Significa que el constraint, ¿cuál es la función del constraint? La función del constraint es igualar las deformaciones horizontales en un pórtico en un sentido ante deformaciones horizontales. ¿Esto por qué se hace? Porque cuando usted funde una placa en un pórtico, la placa es un elemento muy rígido y los nodos van a tender a deformarse lo mismo. No van a haber deformaciones diferentes entre uno y otro nodo que estén amarrados mediante una placa. Entonces el constraint es la manera matemática de tener en cuenta que nosotros colocamos una placa de entrepiso, llámese placa maciza o llámese placa aligerada. Entonces venimos aquí nuestro modelo de análisis y vamos a asignarle los constraints a todos aquellos pisos que tengan placa, a todos los pisos que tengan placa. Si usted tiene un piso si usted tiene una cubierta y la cubierta no es placa sino es cubierta liviana, pues esa no tendría constraint, no se le debiese colocar constraint. Constraint solamente es cuando sea un piso que tenga placa maciza o placa ligera, placa metal D, placa, bueno, cualquiera de las placas que existan. Listo. Entonces vamos a seleccionar todo el primer nivel, listo, todos los nodos del primer nivel y asignar join constraint tipo diafragma, agregar diafragma 1 porque es del primer piso. En Z le damos OK. OK, tienen que aparecer unos nodos verdes, ¿sí? Que se pueden confundir con los release. Te los voy a quitar los release, las liberaciones, y ahí quedan los constraints. Ahora segundo piso, entonces asignar join constraint tipo diafragma 2, OK, OK, listo. Entonces diafragma el segundo piso. Tercero, asignar join constraint diafragma 3, listo. Y el cuarto, asignar join constraint diafragma 4, OK, OK, listo. Ahí tenemos las cuatro placas, los cuatro diafragmas asignados, ¿sí? Alguien me preguntó y me dijo que por qué no seleccionábamos todos los nodos y asignamos un diafragma. No se suele hacer así, uno asigna diafragmas por piso siempre. Entonces, para que lo tengan presente, siempre se asignan diafragmas por piso y no es de seleccionar todo y asignar un solo diafragma. Bueno, entonces, una vez asignados los diafragmas, vamos a revisar si los periodos de la estructura no cambiaron, ¿sí? Vamos a mirar si los periodos que anteriormente teníamos cambiaron o permanecieron iguales. Entonces miramos la tabla de los periodos de información modal, damos OK, vamos acá y miramos que los periodos que teníamos anteriormente, eran, vámonos acá, 0.51.6, 0.51.5, 0.49.7, 0.49.6. Sí variaron, pero variaron muy sensiblemente, ¿sí? 0.51.50 y 0.49. En realidad están, solo varió del tercer decimal, los dos primeros no variaron. Bien, entonces podríamos dejar esos dos valores que teníamos ahorita
no hubo una diferencia marcada. Entonces le damos cerrar. Una vez revisado, entonces volvemos a descorrer el programa y vamos a crear los sismos. Entonces venimos aquí a definir, vamos aquí a load pattern y aquí vamos a crear un sismo en X tipo quake y aquí en esta ventana vamos a buscar, hay dos opciones. Tenemos una opción que se llama user coefficient y otra opción que se llama user loads. Esta de user coefficient es para que uno crear un sismo que yo llamarle al principio automático, y este es para crear un sismo semiautomático. Vamos a crear primero el sismo semiautomático para ver que el programa tiende a trabarse con esa opción. Entonces le voy a dar en sismo user loads, le voy a dar agregar perdón, entonces aquí sismo X, listo, y aquí sismo y lo mismo, agregar. Entonces una vez que estén agregados, entonces nos paramos en sismo X, le damos aquí en modificar lateral load pattern y aparece esta ventana donde, si se dan cuenta, aparecen los diafragmas creados, las alturas de los diafragmas en la unidad que tengamos acá, y tenemos aquí para anotar las fuerzas en X o la fuerza en y le dice que si quiere especificar un punto de aplicación o si quiere aplicar el centro de masa y con una excentricidad del 5%. Esta excentricidad es normativa, una excentricidad accidental que se debe dejar ¿para qué? Para desfasar el sismo un 5% del lado perpendicular a la dirección de análisis, y esto no lo vayan a cambiar. Por la norma de nosotros dice que es un 5%. ¿Sí? Listo. Entonces, si fuese así, entonces uno aquí anotaría los sismos que hayamos ahorita. Entonces, ¿cuáles sismos? Pues los sismos que calculamos en X. ¿Cuáles fueron estas fuerzas que están en kilonewton? ¿Cierto? Lo que pasa es que, bueno, entonces aquí vamos a copiarlas, control C, y aquí a pegarlas, control V, que no se dejan pegar, desgraciadamente, nos toca manualmente. Ah, no, mentira, sí se dejaron. Entonces ya ahí están en kilonewton, en la unidad que tengamos acá, le damos OK, y en Y, la ponemos aquí en Y. Entonces copiamos la tabla de Y, que es casi que es lo mismo, pero varía un poco, y lo ponemos en Y le decimos que aplica el centro de masa, OK, y listo. Ahí teóricamente ya tiene el programa asignado a los sismos en X y en Y, y vamos a mirar que tiende a botar un error. Entonces lo corremos y aquí botó el error, y ese error al parecer es que el programa no es capaz de encontrar el centro de masa debido a la cantidad de elementos que tiene, como viguetas, vigas, y parece ser que bota un error. Ahí ya no hace nada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sé que no ocurrió? Porque cuando miro acá y voy a mirar que es los sismos, no aparecen sismos. Entonces, ¿por qué no los corrió? Entonces, para evitar eso, ya ahí ya se trabó, ya me toca salirme y volver a entrar a la estructura. Listo. Entonces, para evitar ese error, existe la manera automática. Entonces, en la manera automática, vamos a venir acá, otra vez load pattern, y en vez de ponerle user load, le vamos a poner user coefficient, modificar, perdón, user coefficient, vamos a modificar, y aquí user coefficient, modificar. Y ahora lo que tenemos que hacer es modificar lateral load pattern, y miren que ya la opción cambió, ya no me pide lo mismo de antes, solamente me pide la dirección de análisis. Estamos en X, centricidad del 5%, ¿sí? Y aquí el programa me pide el base shear coefficient, un C y un exponente K. ¿Quién es base shear coefficient? El base shear coefficient sencillamente es el factor S sub A, es S sub A.
¿sí? Ese es C. En otras normas, en la norma americana a M por G lo llaman W y a S sub A lo llaman C. Entonces, en otras normas usted va a encontrar que es W por C. B sub S es igual a W por C. Entonces, S sub A para nosotros, el C de otras normas es nuestro S sub A. Entonces, aquí vamos a colocar el valor del S sub A, que cuánto es. Entonces, S sub A es 0.8195. Entonces, aquí ponemos 0.8195. Y el K es el K del método, o sea, este K en X que es 1,008. Entonces, aquí 008 y le damos OK. Y ahora vamos a Y, modificar, y anotamos lo mismo, que es el mismo valor 0.8195, y el K, que miramos cuánto es el K, que es 1. Y aquí tenemos el K1, le damos OK y listo. O sea, si se dieron cuenta, nosotros nunca anotamos estas fuerzas sísmicas en esta forma de cálculo. ¿Por qué no las anotamos? Porque el programa internamente calcula estas fuerzas sísmicas o hace este cálculo de esta tabla, y ya no tenemos que hacer este cálculo de esta tabla. Igualmente, este cálculo es bueno que lo hagan para que sepan cómo es el método y lo que el programa internamente está haciendo. Entonces le damos OK y listo, y miremos cómo corre. Y miren que ya el programa no me botó ningún tipo de error, y cuando venimos aquí a la deformación y miramos las deformaciones por sismo ya aparece. Y miremos en X y miren cómo se deforma. Ahí está el sismo en X, muy bien. Y en Y, entonces cómo se deforma en Y. Pero mire, aquí hay un error. ¿Por qué? Porque se está deformando en la que es Y, está deformando en X. Significa que yo no cambié la dirección cuando la creé aquí. Efectivamente la dejé en X, es en Y. Entonces ahí corregimos y miramos la de Y, y ahora sí, sí se está moviendo en Y. Bien, entonces ya tenemos el sismo asignado a la estructura. Ahora con este sismo vamos al último tema, que se llama el cálculo de la deriva. Entonces, para el cálculo de la deriva vamos o voy a abrir un libro que es muy conocido aquí a nivel colombiano. Voy a abrirlo, que se llama el libro de Roberto Rochel, que se llama Análisis sísmico en edificaciones. Entonces voy a abrirlo. Entonces ustedes consíganselo, es este, Análisis sísmico de edificios. Entonces, en el libro de Roberto Rochel, ¿sí? que más que todo lo van a usar en armado, ¿sí? En este libro explican lo de la deriva, y muy sencillo. Entonces voy a buscarlo rápidamente. Entonces la deriva está en la, vamos a buscar en esta página, en la página 96 del libro. Entonces ahí está la evaluación de la deriva. Entonces, ¿qué es una deriva? Una deriva es un desplazamiento relativo entre dos pisos consecutivos. Entonces, nosotros tenemos este gráfico, que es nuestra estructura, y nosotros el SAP 2000 nos da esta deformación, ¿sí? O este desplazamiento, ¿cierto? Medido, o sea, desde donde nos lo da el SAP, medido desde su posición inicial, de aquí hasta acá, ¿sí? Pero la deriva no es este desplazamiento, porque dice que es el desplazamiento relativo entre dos pisos consecutivos. Significa que la deriva, aquí en el libro, al desplazamiento absoluto lo llaman delta mayúscula, y a la deriva la llaman delta minúscula. Entonces la deriva es la resta, o como lo llaman acá, es el desplazamiento relativo entre dos pisos consecutivos que se evalúa para las cargas horizontales sin dividir por el factor de modificación R. No se preocupen por este R. Este R es un factor que se usa en armado, pero nosotros no lo hemos nombrado, por ende no lo vamos a usar. Entonces, ¿qué es la deriva? La deformación. Entonces la deriva es la resta del desplazamiento del piso donde estamos menos la del desplazamiento del piso anterior. Por ejemplo, la deriva del piso 2, o sea, esta es el desplazamiento 2 menos el desplazamiento del piso anterior, que es 1, ¿sí? Y por ejemplo la del primer piso,
La deriva 1 es el desplazamiento 1 menos el desplazamiento del piso anterior, que es 0. Entonces en este caso el desplazamiento del piso 1 es igual a la deriva 1 como aparece aquí. Bien, entonces sabiendo eso, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos fuerzas sísmicas en X, por ende tenemos desplazamientos en X y tenemos fuerzas sísmicas en el otro sentido que es Y, y tenemos por ende desplazamientos en Y. Por eso la norma dice que usted tiene que calcular una deriva máxima de piso que es igual a la deriva en X del piso Y al cuadrado más la deriva en el sentido Y del piso Y al cuadrado. O sea, usamos Pitágoras para calcular una sola deriva por piso. Una sola deriva por piso. Bien. Y esa deriva calculada para cada piso tiene que ser comparada con un límite de deriva, que lo establece la norma. ¿Sí? Ese límite de deriva es un límite que dice aquí que la magnitud de la deriva debe limitarse entre mayor sea su valor, mayor serán los daños de los elementos no estructurales. O sea, ese límite que se propone es para evitar daños en los elementos no estructurales y en los acabados. ¿Sí? Daños, daños estos que son muy costosos de reparar y su magnitud puede ser tal que con posterioridad a un evento sismo la estructura puede llegar a ser inhabitable. O sea, al restringir la deriva a una deriva máxima, que esta deriva máxima lo que busca es salvaguardar estos elementos, los elementos no estructurales. ¿Por qué? Porque si permitiéramos que nuestras estructuras se deformaran más de este límite, tendríamos problemas con este elemento. La estructura no sufriría ningún daño, pero sí sería muy costoso reparar para arreglar estos elementos no estructurales. Entonces, la norma nos da esta tabla, nos dice que para estructuras en hormigón, o sea, en concreto reforzado, metálicas, maderas, etc., el límite de la deriva es el 1% de la altura de piso. O sea, la deriva de piso en cada piso tiene que ser menor o igual al 1% de la altura de cada piso. Bien, esto entonces vamos a mirar cómo lo miramos desde el SAP 2000. Entonces nos vamos al programa y entonces en el programa vamos a revisar cómo calcular esa deriva. Entonces vamos a ponerla aquí en no deformada y este procedimiento de la deriva se tiene que determinar para todas las columnas. ¿Sí? Por ejemplo, esta estructura tenemos ¿cuántas columnas? Tenemos 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 columnas. Entonces, este procedimiento que voy a explicar hay que hacerlo igual para las 11 columnas. Entonces voy a seleccionar esta columna al azar, voy a seleccionarla, ahí la estoy seleccionando, le voy a dar clic derecho, solamente muéstremelo, ahí está, para que lo vea mejor voy a decirle que me muestre los nodos y que me muestre la numeración. Pues aquí tenemos vamos a agrandarlo acá, aquí tenemos nuestra columna escogida al azar y vamos a determinar las derivantes. Voy a poner las unidades en centímetros, se acostumbra a colocarla en centímetros, como en kilómetros centímetros. Vamos a seleccionar esta columna y vamos a las tablas. Entonces, tablas. Obviamente es de recordar que tiene que su estructura estar corrigida. Entonces vamos aquí a Join Output y vamos a escoger una tabla que se llama Displacement. ¿Listo? Y aquí en Select Load Cases vamos a escoger solamente el sismo en X y el sismo en Y. Le damos OK, le damos OK. Y el programa nos bota esta tabla que para manejarla vamos a exportarla a Excel. Listo. Ahí tenemos la tabla exportada en Excel y entonces él nos muestra la deformación en X, en Y, en Z y las rotaciones. Por el momento nos interesa solamente en X y en Y, entonces estas las podemos borrar. Y miremos que ahí tenemos el nodo 96, 97, 98, 99, 100. ¿Quiénes son esos nodos? Los nodos, miremos acá, 96, 97, 98, 99, 100. O sea, nos lo dio de abajo para arriba. Bien, entonces, si se dan cuenta, vamos aquí a hacerlo así. Si usted se da cuenta, para cada nodo 97 que es nos da sismo X y sismo Y. Y miren que el sismo en X tiene
una deformación en X y una pequeña deformación en Y. ¿Por qué hay una pequeña deformación en Y? Por la excentricidad que se le dio al sismo del 5%. Al desfasarlo un 5% genera que la estructura alcance a moverse. Aunque el sismo venga totalmente en X, se pueda deformar levemente en Y. Bien, entonces vamos a determinar aquí, voy a sacar una columna que se llame desplaza en X en centímetros y otra que se llame desplaza en Y en centímetros. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? En este nodo 97, para el sismo en X voy a determinar el Pitágoras de estos dos. Entonces aquí igual raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. Y miren que determiné el Pitágoras de estos dos para el sismo en X. Ahora esto para todos los que sean X, entonces este Y no, entonces este es X, sí, entonces copiamos la fórmula, control C, control V, control V, control V, y miren que el programa me mantiene o me va corriendo la ecuación donde yo voy pegando. Entonces estoy determinando los desplazamientos en X que son el Pitágoras de estos dos. Ahora en Y lo mismo, entonces en Y, bueno, aquí arriba también quedaría 0. ¿Por qué da 0 estos dos? Porque es en el empotramiento y ahí no se deforma. Entonces ahora en Y venimos y lo mismo, raíz de este al cuadrado más este al cuadrado. Listo, y copiamos la fórmula, la pegamos, 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 y miren que el programa me va manteniendo el orden. Acá vamos a centrar. Listo. Ahora, como ya tengo los desplazamientos en X y en Y, ahora sí voy a determinar la deriva. Entonces la deriva, voy a poner aquí deriva en X centímetros, deriva en Y en centímetros. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar esta ecuación. ¿Cuál ecuación? Que la deriva es la resta del desplazamiento del piso donde estoy menos el desplazamiento del piso anterior. Entonces voy a poner la formulita acá. Entonces nos desplazamos y venimos entonces aquí. Entonces la deriva en X sería desplazamiento en el piso 1, o sea en el nodo 97 menos para X menos el del piso 6 para el sismo X. Le damos enter, aquí control C, control V, control V, control V, y miren que él va restando piso donde estoy menos el piso anterior, piso donde estoy menos el piso anterior, piso donde estoy menos el piso anterior y piso donde estoy menos el piso anterior, y lo mismo lo hacemos con Y. Entonces en Y sería perdón, aquí este menos este. Listo. Y control C, control V, control V, control V. Y miren que ahí ya ya calculamos esta ecuación para X y para Y. Ahora vamos a determinar esta que es la deriva del cada piso, que es la raíz cuadrada de este y de este. Entonces vamos a crear otra columna que se llame deriva de piso en centímetros y que va a ser igual a, vamos a calcularla aquí, a la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. Listo. Control C, control V, control V, control V, y miren que él va haciendo la raíz cuadrada de estos dos, la raíz cuadrada de estos dos y la raíz cuadrada de estos dos, y miren que esto es la deriva por piso. Esta es la del piso 1, piso 2, piso 3, piso 4. Ahora la deriva de piso, según el documento, tiene que ser comparada con el límite de la deriva o la deriva máxima, o el límite de la deriva. Entonces el límite de la deriva, ¿cuánto es? Es el 1% de la altura del piso. Entonces aquí voy a poner un título que llame deriva máxima en centímetros y es el 1% de la altura de cada piso. Entonces tenemos que saber estas alturas. ¿Cuánto es esta altura? Miremoslo aquí, 245 centímetros, y esta es 260, 245, 260, 260, 260. Entonces aquí
esta altura es 2,45 por el 1%. Eso es 2,45 centímetros. Esta es 260 por el 1%. Perdón, por el 1%. Y esta es igual a esta y a esta porque tienen la misma altura de los pisos del segundo, tercero y cuarto. Y ahora las comparamos. Hacemos esta comparación que dice el documento, que dice que la deriva del piso tiene que ser menor o igual al 1% de la altura del piso. Aquí lo podemos ver de que 2,93 claro el piso es mayor que esta, o sea que aquí ya no cumplió, aquí ya no cumplió, aquí ya no cumplió y aquí nadie cumplió. Para hacer esto de una manera más técnica, entonces voy a mandar esta altura de piso la voy a mandar a dividir a la altura a la deriva máxima, y si la división entre la deriva máxima sobre la o sea, en otras palabras, si yo divido este sobre este, la relación tiene que darme menor que ¿cuánto? Menor que 1, ¿sí? Porque es una división, entonces voy a ponerlo aquí. A esa división se le conoce como el nombre del índice de flexibilidad. ¿Qué es el índice de flexibilidad de la deriva de piso sobre la deriva máxima? ¿Sí? Entonces aquí voy a poner ese nombre, índice de flexibilidad. Y entonces el índice de flexibilidad, que es la deriva de piso sobre la deriva máxima, y ese valor tiene que dar menor que 1. Si da mayor, pues no estamos cumpliendo. Entonces control C, control V, control V, control V. Y miren que estos no cumplieron y este sí cumplió. Entonces ustedes pueden poner aquí una última casilla que se llame chequeo y poner un condicional. Dicen sí que si este valor es mayor a 1, entonces ponga que rigidizar, y si no, pues ponga ok. Bueno, entonces qué pena, es aquí de punto y coma, y aquí es punto y coma, y listo, y copiamos control C, control V, control V y control V, y miren que pues el único que está cumpliendo es el último nivel y los demás no. Entonces nosotros tendríamos que rigidizar, pero esta conclusión, si se dieron cuenta, de rigidizar también la habíamos llegado en el otro documento que con el periodo que también toca rigidizar. O sea, en otras palabras, es casi probable que si usted cumple este primer chequeo del periodo del CESUR de SUA, va con mucha certeza de que este le va a cumplir. No es una regla general, pero es un indicador muy bueno de que puede estar cumpliendo. Bien, y este mismo chequeo que acabo de hacer, que lo hice solamente para esta columna, hay que hacerlo para todas las columnas de toda la estructura. Bien, y con eso pues ya terminamos el curso de laboratorio, donde usted me va a decir a mí si la estructura que usted está modelando hay que rigidizar, en que si cumple con la NSR 10 o no cumple con la NSR 10 bajo el chequeo de la deriva máxima y bajo el chequeo del periodo máximo del periodo de la estructura versus el periodo máximo. Bien, listo, muchas gracias.